tardes a todos. Mi nombre es Juan Carlos Ábalos. Vamos a continuar nuestra jornada de epilepsia refractaria, las alternativas terapéuticas que tenemos en ella, y las clases que nos compromete hoy es de neuromodulación. Quiero agradecer al Laboratorio Casasco por permitirnos crear este espacio de diálogo, y tengo el enorme agrado de presentar a dos de los speakers del día de hoy. Una de ellas es la doctora Noelia Flores. La doctora se desempeña en el Hospital San Bernardo de Salta, fue nuestra becaria de perfeccionamiento, y bueno, seguido a ella va a continuar la doctora María del Carmen García, que es un poco la mentora de todos los fellows que van a venir después hablando, y que ella forma ahora parte de nuestro servicio y en sí es la cabeza del equipo. Así que depositamos todas nuestras mejores expectativas en esta charla, así que hecho este pie, le agradezco por estar ahí y vamos a comenzar la charla. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Vamos a comenzar la charla presentando un caso clínico sobre una paciente. Les voy a comentar un poquito sobre este caso, ¿sí? Se trata de una paciente, aguarden un segundo, ahí está. Se trata de una paciente de sexo femenino, de 29 años, una paciente diestra, no presentaba antecedentes previos, personales ni familiares, relevantes para epilepsia. Esta paciente inició a la edad de 19 años con su primer crisis tónico-clónica en el contexto de fiebre asociado a faringitis. Previamente no había presentado ningún evento. Ella relata en ese momento que tenía un recuerdo parcial de lo ocurrido en la semana previa a la crisis y repite episodios de crisis generalizada los días siguientes, agregando otros caracterizados por ruptura de contacto, giro cefálico, fijación de la mirada de minutos de duración, y en ese momento inicia tratamiento con divalproato de sodio. Posteriormente, en los meses siguientes, la paciente agrega otro tipo de crisis. Inicia con unas crisis con fotopsias de colores o sensación de déjà vu, que estaba seguida de una ruptura de contacto, y la elevación de un miembro superior y flexión del contralateral de minutos de duración. Otro tipo de crisis que comenzó a presentar se trataba de unas crisis con adormecimiento de la lengua que progresaba a la hemicara izquierda, posterior a esto una versión cefálica y ocular, rigidez en miembros superiores, y en ese momento los presentaba de forma diaria. La paciente, bueno, obviamente fue estudiada. Estos son sus primeros estudios complementarios. Como les comenté ahora, tiene 29 años, esto inició a los 19. En aquel momento, bueno, se hizo una resonancia de cerebro donde se vio un aumento de señal a nivel de FLAIR y T2 en el hipocampo derecho, sin pérdida de volumen. Se realizó videoelectroencefalogramas donde se veía tanto crisis parciales como complejas con manifestaciones clínicas y eléctricas consistentes con un inicio temporal bilateral de forma independiente. Se le realizó un PET que presentaba un hipometabolismo temporal derecho, y se realizó en aquel momento un test neuropsicológico que dio como resultado normal. La paciente se hace el primer video en el hospital italiano, donde se vio crisis, y los tipos de crisis se presentaban algunas con un inicio, con una sensación de déjà vu en forma precoz, que se correlacionaba con un inicio electrográfico temporal anterior derecho. Por otro lado, había otro tipo de crisis que iniciaban con esta parestesia lingual del hemicara inferior, después seguía con una postura tónica, clonías en hemicara derecha y en el miembro superior ipsilateral. Si bien clínicamente esto podría corresponder con una región opercular, electrográficamente se veía que correspondía a la región temporal posterior izquierda. Entonces acá vemos que en este video también presentaba un inicio temporal bilateral de forma independiente. En cuanto a la evolución de la paciente, bueno, fue estudiada y en aquel momento, en el 2012, ya se pide canales contra anticuerpo, perdón, contra los canales de potasio, que dan positivos. En aquel momento no se hacía la distinción entre LGI1 y demás. Posterior a este resultado positivo, inicia con un pulso de metilprednisolona a una dosis de 500 miligramos,
y tiene un cambio muy sutil, breve, y posteriormente reinicia con la frecuencia de crisis habitual. Posterior a esto se realiza gamma-globulina endovenosa, la cual no tolera a la paciente porque presenta una meningitis aséptica. Esto ya fue en mayo de 2012. Posterior a esto se repiten pulsos de metilprednisolona, ya sin respuesta, y en octubre del mismo año se realiza plasmaféresis. En cuanto al tratamiento de la paciente, estuvo con todos estos medicamentos. Vamos desde el divalproato de sodio, que fue con el que comenzó, la motragina, clobazam, lacosamida, topiramato, levetiracetam, presentó un rash por Oxcarva, y actualmente está con brivaracetam a una dosis de 200 miligramos día y carbamazepina a una dosis de 1200 miligramos día. Cuanto a los estudios complementarios más recientes de la paciente, acá lo que queremos mostrar era un electro, esto es de uno de los videos que se hizo en el hospital italiano, interictal, donde podemos ver una actividad de base lenta, una actividad teta, aproximadamente 5 Hz, a nivel temporal izquierdo. Acá lo podemos ver con una toma monopolar un poquito más claro. Y acá queríamos mostrar al menos 2 crisis, donde podemos evidenciar este inicio temporal dependiente. Esta crisis, por ejemplo, se presenta mientras la paciente estaba durmiendo. Acá podemos comenzar a ver una actividad lenta a nivel en el hemisferio derecho, aproximadamente a 1 Hz, a nivel FT10, T4, derecho, y posteriormente la paciente se despierta y relata que había tenido una sensación de náuseas, nada más. Acá podemos ver otra crisis, y vamos a ver el inicio ya contralateral, ¿sí? Inicia con una actividad aproximadamente en la región temporal izquierda, temporal posterior izquierda, ¿sí? Que se va reclutando hasta hacerse una actividad punta onda. Bien, persiste. En cuanto a los estudios de imagen de la paciente, como yo les había comentado inicialmente, solamente tenía una hiperintensidad. Ahora podemos ver, estas son imágenes más actuales, ya podemos ver una clara atrofia hipocampal bilateral que presenta actualmente. Y en cuanto a los últimos estudios que se realizó, fue el test cognitivo, como yo les había comentado, el inicial de 10 años atrás tenía un test cognitivo totalmente normal. Ahora, en el último, tiene un déficit mnésico con compromiso de las fases de registro, codificación y recuperación verbal. Tiene dificultades para consolidar lo aprendido, una alta tasa de olvido, además de dificultades ejecutivas y dificultades en algunas habilidades como las fluencias. Actualmente tiene un anticuerpo contra los canales de potasio negativo. En cuanto a la evolución de la paciente, ya, actualmente estaba con aproximadamente entre 6 a 8 crisis por mes. Ya vimos la historia de la paciente, que aparentemente inició con un cuadro autoinmune. Así que la duda con esta paciente es cómo continuamos, ¿sí? Así que bueno, ya posterior a la charla vamos a continuar hablando sobre este caso. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Noelia por la introducción. Y vamos a empezar ahora entonces con nuestra charla del día. ¿Me están viendo bien ahí la imagen? Sí, perfecto. Perfecto, bien. Bueno, como bien hablara el otro día el doctor Ábalos en la charla anterior, cuando nos encontramos con un paciente con una epilepsia refractaria, siempre tenemos que tener en cuenta que el elemento más importante es el uso del fármaco, ¿no es cierto? No hay nada de todo lo que estemos hablando que va a reemplazar la farmacología anticonvulsivante de un paciente. Pero tenemos otras opciones a las cuales podemos apelar, a veces con intenciones como curativas, como puede ser con la cirugía, otras veces, como nos vamos a dedicar hoy, con la neuroestimulación, a algo coadyuvante que nos puede ayudar al control de las crisis y a la mejoría en la calidad de vida. En cuanto a neuroestimulación o neuromodulación, hoy por hoy tenemos autorizados por los entes regulatorios 3 variantes. El estimulador vagal, que ya todo el mundo lo conocemos, que fuera aprobado en el año 1997 en Estados Unidos. Tenemos el conocido como NeuroPace, que es una estimulación de circuito cerrado. ¿Qué quiere decir esto? Necesitamos tener un elemento que va a ser una grilla o un electrodo intracraniano en la zona donde se genera la actividad ictal, que cuando se activa cuando vaya a ver la actividad de las crisis de ese paciente. De esta manera activa el estimulador que hace su descarga.
por eso se llama de circuito cerrado. O sea, no está activo todo el tiempo, sino solamente cuando se active a través de la actividad que registra la grilla o el electrodo colocado. Esta fue aprobada en el año 2015. Y por último, la estimulación cerebral profunda, que fue aprobado por la FDA en el año 2018, si bien en Europa había sido aprobado previamente. Yo me voy a dedicar solamente a la estimulación del nervio vago y a la estimulación cerebral profunda, porque son las que tenemos actualmente en Argentina. No tenemos hoy por hoy de circuito cerrado, tampoco tenemos muchas expectativas de tenerla en un periodo muy corto, por lo tanto la vamos a dejar para cuando esté presente. Vamos al estimulador del nervio vago, que todo el mundo ya medianamente lo conoce. Recordemos que el vago ingresa al cerebro, digamos, a través del tronco encefálico. Tenemos el núcleo del tracto solitario, tras el cual llega el parabraquial, y de allí se va a proyectar hacia el tálamo, especialmente hacia los núcleos intralaminares y ventral posterior, también hacia la ínsula, también hacia el hipotálamo, hacia la amígdala y el hipocampo, y hacia la corteza lateral, prefrontal y límbica. O sea que va a tener una llegada, una difusión bastante extensa hasta distintas zonas de la corteza que llevarían esa actividad que nosotros enviamos desde el estimulador vagal colocado en el cuello hacia el resto de las estructuras cerebrales. ¿Cómo actúa? En realidad no se sabe muy bien. Hay distintas teorías con distintos trabajos que las están avalando. Uno de ellos habla de cambios a nivel de los neurotransmisores. Se ha visto que genera la estimulación vagal aumento en la norepinefrina, en el GABA, en la serotonina, y disminución en el aspartato, que es el estimulador excitatorio por excelencia del cerebro. También se han visto cambios en el flujo sanguíneo cerebral, sobre todo con resonancias funcionales o con distintos estudios de perfusión. Esto se ha visto sobre todo a nivel de la corteza y del tálamo. Y por otro lado se ven cambios en el electroencefalograma, como la desincronización de los ritmos de base. Todo esto, en cierta manera, puede ser que estén colaborando al efecto anticonvulsivante que tiene el estimulador vagal. Ahora bien, ¿en qué pacientes lo vamos a indicar? Originalmente fue autorizado para su uso en epilepsia refractaria de cualquier tipo, epilepsia focal, epilepsias generalizadas, siempre y cuando fueran epilepsias refractarias. Luego uno con la práctica va viendo que a veces pareciera funcionar mejor en las epilepsias generalizadas, por ejemplo en el Lennox-Gastaut. Pero bueno, vamos a tratar de ver a través de este metaanálisis, que es bastante nuevo, es del año 2019, si se puede ver o predecir qué paciente va a tener un mejor resultado utilizando la estimulación vagal. Lo primero que ellos hicieron en este metaanálisis, que como todos los metaanálisis comenzaron encontrando más de 10.000 artículos y terminaron con 16, es que encontraron una reducción de crisis de mayor del 50%, lo cual nosotros llamamos respondedores, ¿no es cierto? O sea, aquel grupo de pacientes que disminuyen un 50% o más la cantidad de crisis. Esto lo vieron en un 53%, lo cual la verdad es una cifra bastante buena y acorde, ya que los nuevos fármacos cuando salen al mercado y miramos la tasa de respondedores suele estar en un nivel similar. Es bastante bueno, debo decir que me parece que hasta mejor de lo que yo hubiera esperado. Y una de las características de todo lo que tiene que ver con la neuroestimulación es esta tendencia a ir siendo más notorio a medida que va pasando el tiempo. Fíjense, la posibilidad de tener una tasa de respondedores es del 34% a los 6 meses y se va hasta un 70% aproximadamente a los 12 años luego de haber sido colocado el estimulador. Es cierto también que estas cifras uno las tiene que mirar con un ojo un poco crítico, ya que en general los pacientes se van perdiendo en el camino. Entonces nosotros sacamos las cifras sobre aquellos que siguen recibiendo la estimulación y les va bien. Pero de todas maneras hay como una tendencia que a más tiempo pasa, mejor es la respuesta. Cuando ellos evaluaron si encontraban alguna variable que fuera predictora, lo primero que buscaron es si tenía algo que ver la edad en que implantaban el estimulador. Acá, vamos a ver en este metaanálisis, lo que vieron es que a mayor o menor edad de implante, o sea, del momento en que lo colocan,
no pareció tener ninguna influencia sobre la posibilidad que tenía el estimulador de controlar las crisis. La P no les dio para nada significativa. Luego miraron si tenía algo que ver la edad de inicio de la epilepsia. Ya no la edad en que le pusieron el estimulador, sino la edad en que había comenzado la epilepsia. Y nuevamente encontraron que no había una diferencia significativa entre aquellos que empezaban a una edad más temprana o más tardía. Luego buscaron si la duración de la epilepsia tenía alguna relevancia, y acá sí encontraron una diferencia significativa. Aquellos pacientes que tenían menos años de evolución anduvieron mucho mejor que aquellos que tenían muchos años de evolución. O sea, esto va un poco de la mano, que muchas veces los pacientes con epilepsias refractarias deberían ser intervenidos, ya sea quirúrgicamente o con neuromodulación, más precozmente o más tempranamente para que obtengamos un mejor resultado. Finalmente miraron en cuanto al tipo de crisis y acá nuevamente no encontraron una diferencia significativa. O sea, lo único que les dio a favor de una mejor respuesta fue el tiempo de evolución que tuviera la epilepsia del paciente. Hoy por hoy en Argentina está autorizado para está indicado para pacientes que tengan epilepsia focal o generalizada, resistente al tratamiento, de 4 años o más de edad. Se han colocado algunos estimuladores por debajo de los 4 años, pero en realidad los entes regulatorios lo estiman, lo autorizan para 4 años o más de edad, para cualquier tipo de epilepsia. No tenemos un buen predictor de un buen outcome. Uno podría decir entonces que sería el menor tiempo de duración, parece ser un factor que ayuda a que el estimulador tenga un mejor resultado. La edad, si bien acá no encontraron una clara diferencia, hay algunos trabajos que dicen que si se inicia la epilepsia después de los 12 años, aparentemente tienen mejor respuesta. Sin embargo, acá en el grupo del Garraham vieron que el grupo que mejor anduvo eran los más chicos, y aparentemente sobre las crisis generalizadas, especialmente sobre las crisis de Lennox-Gastaut, sería donde también podrían tener más eficacia. Pero todavía nos faltan muchos números para continuar haciendo metaanálisis y poder determinar claramente cuál sería el mejor candidato. Quiero que se queden con este concepto. Estaría indicado en cualquier paciente con epilepsia focal o generalizada refractaria al tratamiento médico. Vamos a ir ahora al otro punto, que es la estimulación cerebral profunda. ¿Cómo actúa? Sabemos que cuando colocamos estimulación a baja frecuencia, por lo general parecería que lo que hace es restaurar la actividad neuronal normal. O sea, va a generar un mayor umbral y mayor protección para la generación de actividad epileptogénica. Mientras que si hacemos a alta frecuencia, lo que ayuda es a inhibir la propagación de la actividad. O sea, ya no tanto la generación, sino en sí la difusión. Podemos, por otro lado, colocarla directamente sobre la zona de inicio ictal, sobre la zona que genera la crisis. Ahí uno diría que tiene un efecto inhibitorio sobre el foco propiamente dicho. ¿Qué blancos podemos utilizar? El hipocampo, por ejemplo, o bien entraría acá todas aquellas estimulaciones que vayan a nivel cortical directo. Como decíamos, esto sería ideal para un circuito cerrado, ¿no es cierto?, que se activa solamente frente a la actividad, pero también con los circuitos abiertos podría eventualmente hacerse directamente sobre el sitio donde se origina. Otro punto es colocarlo en estructuras subcorticales para que interrumpa la red, ¿no? Suprimir la difusión. Y ahí tenemos, por ejemplo, el tálamo, que es el blanco más elegido para este tipo de cosas, pero también hubo algunas veces intentos sobre el cerebelo, sobre los núcleos subtalámicos, o sea, en cualquier lugar de estos núcleos que pueden tener una red de unión entre distintas zonas corticales, podrían tener su acción. Para empezar a dilucidar mejor cuáles son los mejores blancos, me voy a focalizar en esto, que es cómo se generan las crisis generalizadas y las focales. Vamos primero por las generalizadas. Hay una muy vieja teoría que surgió en el año 47 por Jasper, que se la llama teoría centroencefálica. Él lo que vio es que si estimulaba los núcleos talámicos, especialmente los intralaminares, a 3 ciclos por segundo, a nivel de la corteza lo que veía era esto, la típica punta onda de 3 ciclos por segundo que vemos, por ejemplo, en las crisis generalizadas de ausencia.
Sabemos que el núcleo reticular del tálamo es un núcleo rico en GABA. Lo que produce cuando se activa es una acción GABAérgica inhibitoria sobre el resto de las neuronas del tálamo, que son las que se conectan directamente con la corteza. Cuando el GABA actúa sobre estas neuronas tálamos corticales, lo que hace es ponerlas aún más negativas en su interior, las hiperpolariza. Pero las neuronas talámicas tienen un efecto rebote. O sea, cuando se hiperpolarizan hasta un punto determinado, hacen luego como una despolarización de rebote con una ráfaga de potenciales de acción. Esto se hace mediante la entrada de calcio, mediante los canales de calcio transitorios de bajo umbral, que hace que se abran gran cantidad de ellos en forma súbita, entra el calcio, despolariza, se cierra este canal, pero el calcio permanece adentro hasta que luego se inactiva. Y esto en sí sería lo que generaría las descargas que luego se manifestarían clínicamente como crisis generalizada. Una de las pruebas que tenemos a favor de esto es que todo aquel medicamento que tenga un efecto antagónico de los receptores GABA B o de los canales del calcio, como son el valproico y la etosuximida, van a tener una acción sobre las crisis, por ejemplo, de ausencia. Mientras que los agonistas GABAérgicos, como la gabapentina, tiagabina, vigabatrina, aumentan las crisis de ausencia, porque entre más alto esté el nivel de GABA, más va a hiperpolarizar las neuronas del circuito tálamo cortical y esto genera más descargas en rebote. Hay varias teorías de cómo se generan las crisis generalizadas. Esta es la más vieja y la más conocida, pero todas las teorías hablan de un circuito donde está involucrado la corteza, especialmente frontal, dorsolateral y orbitaria, y el tálamo, especialmente en el núcleo reticular. O sea, hay una interacción tálamo-corteza muy importante que generaría este tipo de crisis. Veamos ahora qué pasa con las crisis focales. Y acá se trata de un balance entre lo excitatorio, a cargo del glutamato, ¿no es cierto?, que es nuestro neurotransmisor excitatorio por excelencia, y lo inhibitorio a cargo del GABA, con sus dos receptores A y B, que son los fenómenos inhibitorios por excelencia. Todo aquello que aumente lo excitatorio o disminuya lo inhibitorio o haga una combinación de ambas, nos puede desencadenar una crisis focal. A modo de ejemplo, voy a mostrar lo que pasa a nivel del hipocampo con las crisis del lóbulo temporal. Esto es un ejemplo, no quiere decir que todas las epilepsias focales tengan esta forma. Esto es tan solo para hablar de la forma más conocida. Acá tenemos nosotros nuestro hipocampo, el giro dentado, la circunvolución entorrinal. Sabemos que las fibras musgosas son haces, axones no mielínicos, que van a conectar el giro dentado a través de glutamato, o sea, con una vía excitatoria, pasando por las interneuronas en canasta, que van a enviar a su vez, a través del hilio, axones que van a ir a las células piramidales de la región CA3 del hipocampo, con un efecto inhibitorio. O sea, las musgosas excitan las neuronas interneuronas en canastas, y estas inhiben a las piramidales y al giro dentado nuevamente. O sea, y esto hace un balance entre lo excitatorio y lo inhibitorio. Ahora bien, cuando por alguna razón tenemos una patología que involucra esta zona, y esto va generando crisis, a medida que hay más cantidad de crisis, se produce mayor degeneración de estas interneuronas, que dejan de tener un efecto inhibitorio importante, ya sea sobre las piramidales como las mismas células del giro dentado, y se van a formar arborizaciones nuevas que directamente van a ir, sin pasar por ellas, a las células piramidales desde el giro dentado, y que son excitatorias. Por lo tanto, vemos cómo baja la inhibición, gana lo excitatorio, y esto favorece la presencia cada vez mayor de crisis, que va generando lo que es una epilepsia refractaria del lóbulo temporal. Además de esto, que es la generación de crisis, es muy importante saber por qué pierde la conciencia un paciente que tiene una crisis focal, no una generalizada donde ya vimos que hay una interrelación directa tálamo-corteza desde el inicio, sino en una epilepsia focal.
Veamos nuevamente el ejemplo de la epilepsia del lóbulo temporal. Si yo tengo una crisis que se inicia en el lóbulo temporal y la actividad se queda directamente en el lóbulo temporal, no voy a tener ruptura de contacto, no voy a tener pérdida de conciencia. El paciente va a estar consciente mientras esté realizando la crisis, ya sea con automatismos orales, con automatismos manuales. Si esta crisis persiste y difunde, va a llegar a través de las vías que unen con el tálamo al tálamo. Y desde el tálamo se van a enviar fibras inhibitorias hacia el tronco encefálico y hacia la corteza, principalmente hacia las regiones de asociación, que hacen que uno pierda la conciencia. Esto se denomina teoría de la red inhibitoria y es muy importante tenerlo en cuenta para luego determinar por qué elegimos determinados blancos. Finalmente, vayamos al tálamo. Veamos entonces aquí un tálamo. Este es el núcleo anterior, que como ustedes saben es uno de los núcleos buscados para hacer la estimulación profunda en epilepsia. Este es el núcleo centromedial, que es otro de los blancos que vamos a ver que se utiliza. Y este, bueno, es el resto, la parte más que nada dorsal y pulvinar. Y acá les voy a mostrar más o menos cómo es la interrelación existente entre los distintos núcleos que tenemos, la corteza y el tálamo. Partamos con la corteza cerebral, como ustedes saben, está interconectada con los núcleos especialmente pontinos. A través de ellos llega al cerebelo, tanto a la corteza como a los núcleos, que a su vez lo va a llevar hacia el tálamo, y desde el tálamo nuevamente a la corteza. Este circuito, si lo tenemos partiendo desde el cíngulo, o sea, desde la corteza singular del lóbulo frontal, va a tener conexión directa con la corteza entorrinal, todo el giro parahipocámpico a través del subículo, al hipocampo, al subículum. A través de esto va a ir hacia los cuerpos mamilares y finalmente desde los cuerpos mamilares va a llegar al núcleo anterior del tálamo. Este núcleo anterior, que veíamos que está bien en la parte anterior del tálamo, entonces forma parte de este circuito que, como ustedes saben, es el circuito límbico o circuito de Papez. O sea que va desde el cíngulo, toda la parte del hipocampo, parahipocampo, cuerpos mamilares y núcleo anterior del tálamo. Por otro lado, el cíngulo también va a tener conexiones directas con otras partes de los núcleos, como son el núcleo estriado, el globo pálido, el núcleo subtalámico, que van a estar más relacionados con el control motor, que se va a conectar con el núcleo centromediano y los núcleos ventrobasales del tálamo, que a su vez también van a ir nuevamente hacia la corteza. Todo esto es importante tener en mente para luego ver por qué seleccionamos el núcleo anterior en algunos casos o el núcleo centromediano en otros. Yendo a la estimulación profunda ahora del núcleo talámico anterior, el trabajo que dio pie a la que nuevo fuera autorizado por los entes regulatorios, este famoso trabajo que se llama SANTE, que fue un trabajo realizado en Estados Unidos, multicéntrico, doble ciego. Se le colocó a estos pacientes estimulador, a un grupo se lo encendió, a otro grupo no, pero nadie sabía cuál estaba en cada grupo, y luego se compararon los resultados entre unos y otros. Yo no voy a pasar todo el resultado del SANTE porque obviamente me excede el tiempo de la charla, tan solo le quiero mostrar aquí qué pasó, porque luego de que estuvieron un tiempo en doble ciego, todos los pacientes entraron a estar encendidos y finalmente se los siguen, o sea, tienen seguimiento hasta el día de hoy. Este es el cohorte a los 5 años. Acá fueron viendo que, como todo lo que hablábamos recién también de neuroestimulación, la posibilidad de ir bajando la frecuencia de crisis es mayor a medida que pasa el tiempo. Y así la mediana disminución de crisis fue del 41% al año, 56 a los 2, 53 a los 3, 66 a los 4, 65 a los 5 años. El índice de respondedores, que como decíamos era aquel grupo de pacientes que tuvieron un 50% o más de reducción de crisis, fue del 68%, lo cual es muy bueno. Un 16% de pacientes estuvo libre de crisis por al menos 6 meses, y 6 pacientes, que son muy poquititos, alcanzaron a estar al menos 2 años libre de crisis. No superaron ese periodo de tiempo, pero llegaron a estar 2 años libre de crisis. O sea que fue eficaz, tuvo un buen índice de respondedores, tuvo inclusive la posibilidad de dejar por algún tiempo libertad de crisis,
en los 5 años de evolución que tenemos. Vamos ahora a ver qué pasaba en cuanto a qué lóbulo o dónde estaba la epilepsia localizada y ver en base a esto la respuesta. En celeste está al año, en fucsia está a los 5 años. Primeramente el lóbulo temporal, vemos que pasa de un 44 a un 76% de mediana de reducción de crisis. Acá no hablamos de respondedores, sino de mediana de reducción. En el lóbulo frontal no fue tan marcada esta diferencia, y acá en otras, la verdad, era una bolsa de gatos, había muchos tipos de epilepsias en conjunto, donde se vio también que la diferencia es un poquito mayor. Pero bueno, en el lóbulo temporal, hasta donde vamos viendo, es donde mayor se vio esta eficacia. Cuando vamos a la primera parte, al ciego, y vemos por tipo de crisis, en verde están los que estaban activos, en rojo y blanco los que estaban no activos, digamos, que estaban con el estimulador apagado. Si vemos las crisis parciales, las que ahora llamaríamos focales sin pérdida de conciencia, vemos que no hubo una diferencia significativa. Cuando vamos a las parciales complejas, o sea, aquellas que tienen sí pérdida de conciencia, acá la diferencia se hace importante y vemos que las que tienen pérdida de conciencia y estaban en la parte activa tuvieron mejor control que las que no. Lo mismo ocurrió con aquellos focales que tendían a generalizar. O sea que pareciera que si el paciente tiene pérdida de conciencia durante las crisis, generalice o no, le va a ir mejor con el estimulador talámico anterior que si tiene crisis que no tengan ruptura de contacto, lo cual estaría explicado porque al no tener ruptura de contacto, el tálamo no estaría involucrado. Y si nosotros estamos estimulando el núcleo anterior, en realidad no estaríamos estimulando el circuito que está activo. Lo mismo ocurre viendo en este trabajo de la gente de Finlandia, con quien tuvimos la posibilidad de entrenarnos, donde vemos en rojo las crisis focales con pérdida de conciencia que disminuyen bastante a lo largo del tiempo, en 24 meses, mientras que en fucsia, que están las crisis focales sin pérdida de conciencia, se mantienen con poca variabilidad. Por lo tanto, podríamos decir entonces que el núcleo anterior del tálamo, en cuanto a estimulación profunda, está reservado para aquellos pacientes con epilepsias refractarias que no sean candidatos a cirugía por distintas razones o porque no quiera operarse, que al momento no hay una forma definitiva de crisis o epilepsia que permita predecir la respuesta, pero parecería que las crisis que tienen ruptura de contacto o que evolucionan a tónico clónico bilateral parecerían responder mejor. Si bien es un tratamiento paliativo, o sea que no está destinado a curar, sino tan solo a lograr un mejor control de crisis, en algunas ocasiones puede llegar a tener libertad de crisis, al menos por un tiempo. Y finalmente me voy a dedicar a este otro núcleo, que es el centro mediano, que como vimos en el gráfico de la función del tálamo, no está involucrado con el circuito límbico, sino más bien con otro circuito que tiene que ver con las conexiones con núcleos de la base y con la corteza también motora. En este caso, lo que se ha visto es que cuando uno estimula este núcleo, lo que hace es desincronizar o inhibir la actividad típica de la punta onda que vemos en las crisis de ausencias, por ejemplo, o en las crisis generalizadas, cualquiera sea su forma. Especialmente en el Lennox-Gastaut. O sea, este tipo de estimulación fue estudiada inicialmente en México por un grupo del doctor Velasco, que ha trabajado mucho sobre los pacientes con Lennox-Gastaut. Y donde más vieron eficacias es en esta epilepsia, que como todos sabemos es bastante devastante, ¿no? Y que el 95% de los pacientes que la tienen son refractarios al tratamiento médico. Para que vean, no me voy a dedicar a todos los trabajos, sino tan solo busqué este metaanálisis donde miran las distintas series para que veamos los resultados que tenemos. Son todas series chicas, que ustedes ven, el N que han tenido son bajos, o sea, 11, 14 pacientes, 13 pacientes, son N relativamente bajas. Todos ellos son estudios abiertos, salvo este del doctor Fisher, que fue un estudio doble ciego, muy similar al formato del SANTE para el núcleo talámico anterior, que también fue diseñado por él. Y veamos acá cómo les fue. En esta serie de 14 pacientes, todos ellos Lennox-Gastaut. El 68% tuvieron una reducción promedio de las crisis, ¿no? Hubo una respuesta en la disminución de crisis,
bastante importante, con un rango de 25 a 100. Cuando vamos a uno de los trabajos de Velasco, que también tenía 13 pacientes, todos ellos con Lennox, ellos tuvieron mejor resultado, ¿no? Llegaron a 81,6% de disminución de las crisis en promedio, llegando a tener en algunos de ellos el control total, de 100%. En otra serie publicado por el mismo Velasco, mantuvieron más o menos los mismos números. Y en el trabajo que fue hecho doble ciego, fue más baja esta posibilidad, pero fueron solo 6 pacientes y en realidad el diseño fue un poco diferente a lo utilizado por Velasco. Creo que el gran problema, por lo cual obviamente falta para lograr una autorización de los entes regulatorios, es que todos estos trabajos pioneros fueron realizados en Latinoamérica, ¿no? Y todos sabemos que no es lo mismo llegar a una autorización cuando está hecho en un país central que cuando está hecho en un país centroamericano. Es como que necesitamos mostrar mucha mayor evidencia. Posiblemente la única forma de lograrla sea con un estudio multicéntrico, ya sea realizado en Estados Unidos, por ejemplo, o entre todos los países latinoamericanos. Finalmente, para ir cerrando, vamos a usar el mismo algoritmo que propuso el doctor Ábalos el otro día. Tenemos pacientes con epilepsia refractaria, o sea que ya han fallado a 2 fármacos o más y que tienen crisis que modifican su calidad de vida, que son evaluados quirúrgicamente, ¿no? Con todo el test de baterías que bien nombrara Juan el otro día, y que pudimos determinar qué tipo de epilepsia tiene. Veamos en qué tipos de pacientes con epilepsia focal podríamos llegar a pensar la neuroestimulación y qué tipo de neuroestimulación. En primer lugar, cuando después de haber transitado todo el algoritmo, llegamos a ver que esta epilepsia viene de una zona elocuente, por ejemplo, del área motora primaria, de la zona de Wernicke o de Broca, donde si hacemos una resección tenemos altas chances de dejar un déficit permanente y no queremos correr ese riesgo. En ese caso, uno tendría indicado la neuroestimulación. ¿Cuál de ellas? Lo ideal sería la del circuito cerrado, que se puede hacer directamente sobre esa zona propiamente dicha. Pero como dijimos, no la tenemos actualmente en Argentina. De las que tenemos en Argentina sería el estimulador vagal en este caso, ¿no? Porque es la única que nos actuaría a ese nivel sin necesidad de pasar por el tálamo. Otro escenario sería el paciente con epilepsia del lóbulo temporal mesial que sea bilateral. Como sabemos, lo bilateral obviamente es imposible de mandar a una resección quirúrgica y en ese caso sí estaría también indicada la neuromodulación. ¿Cuál de ellas? Como vimos, núcleo anterior del tálamo parecería ser el mejor de los escenarios para esa terapéutica, pero también se puede utilizar la estimulación vagal si es que el paciente no quiere ir a algo más invasivo. La estimulación vagal es mínimamente invasiva, ¿no es cierto? Y por lo tanto tendría que ser conversada a ambas formas. Otro es en aquellos pacientes que yo estudio y no sé de dónde viene, o sé de dónde viene pero no estoy segura de lo que tengo que hacer, porque me genera dudas, porque no estoy convencida. En ese grupo también podemos utilizar la neuromodulación. Básicamente acá tenemos que tener en cuenta si más o menos está involucrado el circuito límbico y el paciente tiene crisis con ruptura de contacto, podríamos pensar en un tálamo anterior, sino directamente estimulación vagal. Veamos ahora qué pasa en el grupo de las epilepsias generalizadas o multifocales. Si lo que predominan son las crisis de caída, o sea, estamos frente a un paciente con un Lennox-Gastaut, y ahí tenemos como opciones la estimulación del nervio vago, o bien podríamos utilizar la estimulación profunda a nivel del núcleo centromediano, cualquiera de las dos. Si bien no está autorizada por los entes regulatorios, como método compasivo se puede utilizar la estimulación del núcleo centromediano, de hecho en Argentina se han hecho ya algunos casos. Si no predomina la crisis de caída, o sea, no tenemos conformado un diagnóstico de Lennox, sino es otro tipo de epilepsia generalizada o multifocal, ahí entonces pensaría más en una estimulación vagal. ¿En qué otro paciente puedo pensar en neuromodulación? Cuando el paciente no se quiere operar. Si el paciente sabemos qué tipo de epilepsia tiene y quizás tenga chance quirúrgica, pero no quiere, también obviamente le podemos ofrecer la neuromodulación como una perspectiva. ¿Cuál de ellas? Y acá nuevamente volvemos a lo mismo. Si es más temporal, tiene crisis parciales con ruptura de contacto, se involucra el sistema límbico, podríamos pensar en una estimulación del núcleo anterior del tálamo. Caso contrario, hoy por hoy tendríamos que ir a la estimulación del nervio vagal. Muchísimas gracias. Ahora lo vamos a hacer, o vamos a intentar hacer, una encuesta para que ustedes
nos digan qué harían. Los invitamos a responder. ¿La están viendo la encuesta? Sí, sí, estamos viendo. Sí, se ve, se ve. Se ve muy Les bien. doy unos segundos para que respondan. No muchos. Quiero ver si piensan o no piensan. Si entendieron algo o no entendieron nada. Bueno, vamos a ir cerrando. Y acá les muestro los resultados. Bueno, la gran mayoría puso qué opciones terapéuticas pensaría para esta paciente. La gran mayoría puso estimulación cerebral profunda. Podría ser una opción, ya que ella tiene una epilepsia del lóbulo temporal bilateral, con crisis que tienen ruptura de contacto. Algunas no, pero la gran mayoría sí. Y en segundo lugar, ¿por qué esta paciente no sería una buena candidata a cirugía? Porque el inicio es bilateral independiente. Muy bien, estuvieron todos prestando atención. Entonces ahora invito a Noelia que nos cuente ¿Qué tal? qué pasó. Ahí estamos. Bien. Perfecto. Se ve mi pantalla ahora, ¿no? Sí, sí se ve. Perfecto. Bien, bueno, como les había comentado al inicio, ¿sí? Esta paciente tenía crisis de inicio temporal, bilateral, de forma independiente, era una paciente sumamente refractaria, ya había realizado tratamiento médico con múltiples drogas antiepilépticas, por lo tanto se optó por la neuroestimulación, se le colocó un DBS, este fue colocado en el mes de marzo de este año, inicio de marzo. La cirugía fue al inicio del mes. El equipo acá, vamos a ver en la tabla, la frecuencia de las crisis por quincena. El equipo se encendió aproximadamente 15 días posterior a la cirugía. Si bien después del encendido, que inició con 5 volts, tuvo un aumento de sus crisis, un aumento de su frecuencia de crisis con respecto a la previa. Posterior a esto, en el mes de abril, a mediados de abril, se decidió disminuir a 3 volts y ahora persiste, digamos, con crisis, pero menor a su basal. Todavía no se vio grandes resultados, pero bueno, la colocación es muy reciente. Lo que sí se desconoce cuál fue el motivo por el cual aumentó inicialmente la frecuencia de crisis. Una de las posibilidades es que, bueno, el estrés que tenía la paciente en el contexto de la cirugía y demás, pero bueno, esto después de la disminución ya mejoró la frecuencia. Sí, por lo general uno está acostumbrado a ver que cuando coloca el estimulador, aunque esté apagado, hay como un efecto lesional que generaría también una disminución de crisis, al menos en el Santé fue lo que se vio. En ella se aumentaron al principio, si bien ella tiene siempre estas fluctuaciones, puede tener meses de más y menos, pudo haber influenciado también el factor de estrés, aparte justo fue inicio de la pandemia, todo esto, entonces hubo muchos problemas, ella es del interior y se hacía muy complicado el manejo, pero luego tuvo una respuesta, o sea, después ha comenzado, pero llevamos muy poquito tiempo, o sea, nos falta mucho para andar e ir viendo las distintas graduaciones. Después en este último mes hicimos un nuevo control y ajustamos nuevamente la corriente, le aumentamos, pero bueno, todavía no tengo hoy por hoy el esquema como para poder mostrárselo. Bueno, ahora dejamos abierto si alguien quiere hacer alguna pregunta, nos quiere preguntar o sugerir alguna cosa. Mientras vemos si la gente quiere, no sé si Juan querés hacer algún comentario también. Bueno, yo puedo hacerte una pregunta a medida que la gente se vaya animando a preguntar, porque a veces, viste, cuesta un poco. Yo te quería preguntar con respecto a los resultados, más allá de los resultados que mostraste, sino más bien por ahí explicar a la gente en términos del acto quirúrgico, los factores de riesgo que puede tener a complicaciones inherentes del acto quirúrgico, y si estos factores son altos o son bajos en cuanto a tu casuística. ¿Ok? Bueno, nosotros tenemos en el hospital 6 pacientes con DBS, en el núcleo talámico anterior. Gracias a Dios no hemos tenido complicaciones en ninguno de ellos por el acto quirúrgico en sí. Hay distintas formas de colocar estos electrodos, la que se está utilizando en el hospital, porque, bueno, finalmente nos entrenamos con la gente de Finlandia y utilizamos el mismo método, es directamente a través del ventrículo, por lo tanto, lo hacen por estereotaxia, obviamente hay que pasar por el ventrículo, muy cercano a grandes vasos, ¿no es cierto?, a venas y arterias importantes, por lo tanto es muy importante una buena programación de ese acto.
pero no ha habido al momento ningún tipo de complicación. Tengo entendido que las complicaciones que pueden existir sí son sangrado intraventricular, obviamente. Por otro lado, obviamente puede haber una infección, ¿no? Dado por el trayecto, pero posiblemente el problema más importante sea no llegar bien al blanco. O sea, ahí es muy, muy importante tener en cuenta la técnica y cómo lo van controlando para llegar realmente al núcleo anterior del tálamo, especialmente la parte más anterior, que es la que realmente nos sirve por las conexiones que tiene con el circuito límbico. Pero bueno, finalmente ninguno de nuestros pacientes ha tenido algún tipo de complicación. Perfecto. Y durante el tiempo que lleva colocado el DBS en este caso, ¿la paciente continúa con su medicación habitual? Sí, esto siempre, ¿no? La medicación en estos casos, como son tratamientos paliativos, la medicación no se puede retirar. Lo único que uno puede hacer es decir, bueno, el paciente está recibiendo 2 o 3 fármacos, le va muy bien, quizás puedo comenzar a disminuir uno de ellos. De hecho, uno de los pacientes que le ha ido bien en cuanto a control de crisis, mal porque se infectó la herida, la piel, bueno, típico de los estimuladores a veces, pero por otro lado le ha sido muy efectivo, se ha podido ir reduciendo una de las medicaciones. Pero jamás pensar en dejar la medicación, ¿no? Porque es como que necesitamos de ambas cosas que trabajen en conjunto. Perfecto. Y bueno, haré una pregunta más, ya estamos bien de tiempo, así que me parece que podríamos aprovechar tu experiencia también en BNS, ¿no? ¿Okay? Y la pregunta en BNS sería también un poco la misma, ¿no? Porque a veces son las dudas que tienen los médicos que no están especializados en esto, es cuáles son las complicaciones que has encontrado cuando se realiza el BNS, cuáles son las más habituales, y como pregunta asociada a esta, cada cuánto vos controlás a estos pacientes y de qué manera. Ok. Bueno, como complicaciones en sí del estimulador vagal, más allá de ver infecciones en la herida, no he visto, ¿no es cierto? Infecciones, y a veces del saco donde se coloca el neuroestimulador, que ha habido casos en que hay que retirarlo por la infección. Por lo demás, como efectos adversos, sí, la ronquera es un típico, ¿no? La dificultad es muy común de ver, que hay pacientes que no les interesa, hay pacientes que les molesta, que uno, bueno, lo puede mejorar un poco cambiando ciertos parámetros, pero es una de las más importantes. En el caso nuestro creo que ha sido la que más hemos visto, la tos y la ronquera, las dos cosas. La tos por lo general se va revirtiendo, ¿no? Luego de un tiempo puede ir mejorando. Por lo general la disfonía no es tan así, a veces mejora un poquito pero no tanto. Sé que hay algunos de mis colegas de otras instituciones que han tenido inclusive dolor a veces en la estimulación, lo cual no es muy común, pero bueno, por conexiones que hay en distintos pares craneanos puede ocurrir. En cuanto a en qué paciente la indicamos, como vos bien sabés, no somos unos grandes indicadores de estimulación vagal. Creo que yo básicamente la utilizo mucho más para todo lo que es encefalopatías epilépticas, ¿no? Quizás mucho más que para una epilepsia focal. Y me sorprenden un poco los metaanálisis porque dan un nivel de respondedores altos, que quizás no es lo que uno ve tan a diario en los pacientes nuestros. Es verdad. El control lo solemos hacer más seguido al inicio, por lo general lo podemos hacer hasta una vez por semana para ir aumentando en la programación. Esto va a depender mucho de dónde vive el paciente. Porque si es un paciente del interior, muchas veces lo que hacemos es que venga un lunes, aumentamos la programación, los hacemos quedar hasta el viernes, por ejemplo, volvemos a aumentar y luego esperamos que pase un tiempo por una cuestión de viaje tan solo. Ahora, si están en la ciudad o están en un lugar donde hay gente que lo puede hacer, lo podemos ir haciendo más seguido hasta llegar a un nivel determinado, tras lo cual esperamos, ¿no? Mínimamente 6 meses, un año, para ir viendo si ese efecto se va consolidando. Bien. Aquí hay una pregunta en el chat muy interesante de Luciana, y pregunta, si un paciente con Lennox que no le fue bien con BNS, ¿usted le propondría un DBS? Sí, podría ser tranquilamente. O sea, si con BNS no le fue y uno tiene un Lennox y es realmente un Lennox gastó, puede pensar en un centro mediano. Posiblemente tenga una mejor respuesta, ¿no? Pero se puede intentar tranquilamente. Sí, sí. Estuve viendo la charla, bueno, siguiendo muy atentamente tu charla, ¿no? Pero estuve viendo los artículos que presentaste, sobre todo en el centro mediano, y me impresionó que tenga o hayan mostrado respuesta a los diferentes tipos de crisis que tiene Lennox. Sí. Eso me llamó mucho la atención. Sí. Sí, la gran mayoría de las crisis sobre las que más actúan, aparentemente también sobre las crisis tónicas o atónicas, ¿no? Que son las más discapacitantes. Pero bueno, ahí yo creo que hay una cosa que es muy importante, que es clarificar el síndrome.
Como nosotros sabemos, muchas veces se le pone el rótulo de Lennox-Gastaut a muchos pacientes que en realidad no tienen Lennox-Gastaut, que tienen otros tipos de epilepsia. ¿Y por qué es importante saberlo? Porque si es una epilepsia focal, que parece un Lennox, pero es una epilepsia del lóbulo frontal, por ahí no es tan importante la estimulación, o no es tan efectiva. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la génesis de la crisis, ¿no es cierto? Como vimos, las crisis generalizadas tienen un circuito particular, y si vamos a actuar a ese nivel, obviamente va a tener mayor eficacia. Entonces creo que clarificar la respuesta, el síndrome es muy, muy importante antes de indicar, por ejemplo, en este caso, una estimulación del núcleo centromediano. Y estamos para una pregunta más. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, aquí Raúl pregunta si la efectividad global del BNS versus DBS. Entiendo que debe preguntar sobre los resultados que mostraron en de uno y otro. Sí, obviamente son comparativos de trabajos diferentes, ¿no? Porque no hay ningún trabajo que se haya hecho y que haya comparado las dos cosas al mismo tiempo. Pero si uno mira los números, tomemos el metaanálisis este final del BNS, donde logró que encontraron que un 53%, al menos en un promedio, ¿no? A los, ponele 5 años, tenía de índice de respondedores un 53%. Mientras que el DBS talámico anterior a los 5 años fue un poco mayor, fue del 60 y pico %. Son trabajos distintos, evaluados de una forma diferente, o sea, es como comparar, no sé, caballos y manzanas, es medio difícil, pero da la sensación como que quizás el DBS fuera un poquitito más efectivo en ese sentido. En cuanto a BNS y centro mediano, de nuevo, es muy difícil comparar, porque de BNS tenemos muchos pacientes ya, sabemos esta posibilidad de respuesta, y del centro mediano tenemos series muy chiquititas. Yo tiendo a pensar que si uno va más al circuito propiamente dicho, ¿no? En vez de ir al nervio vago que lleva al resto del cerebro, ir directamente a uno de los núcleos de relevo, se supondría que debería tener mayor eficacia, pero la verdad que es muy difícil comparar. Sí, bien. Básicamente como nos pasa también a las focales, creo que la regla es identificar bien dónde estamos parados y identificar cuál es la red en lo posible y frente al Claro, tipo de paciente que tenemos, elegir el método adecuado. claro, claro. Bueno, esto me lleva a una pregunta más. Si estás a tiempo, vamos. ¿Te parece? Dale una más Bien. y estamos ahí. Marce pregunta, ¿tienen pacientes con terapia combinada, por ejemplo, cirugía y estimulador vagal? En mi caso en particular no, pero la gente del Garraham tiene mucha experiencia en eso, especialmente en Lennox, donde ellos tenían pacientes con callosotomía más estimulador vagal, y lo que veían es que posiblemente había una mayor eficacia. En este metaanálisis de estimulación vagal que les mostré, ellos miraron y compararon los pacientes que tenían estimulación vagal y habían sido previamente operados de aquellos que no. Y no encontraron diferencias, pero los N eran bajos, por lo tanto no se animaron a ponerlo como una conclusión. Y finalmente había una pregunta que hablaban de la estimulación del hipocampo. La verdad que yo no tengo experiencia, nosotros en Argentina nunca lo hemos hecho, no se ha hecho acá, sé que se está haciendo mucho en Brasil, creo que hay un grupo de Colombia que está haciéndolo también en conjunto con el doctor Coutier en Brasil, y que han tenido resultados bastante favorables. Creo que es bilateral, se colocan los dos hipocampos, obviamente específicamente para epilepsia del lóbulo temporal mesial bilateral, ¿no? Ahí sí tiene que ser bien claro, y que tienen respuestas medianamente favorables, pero en Argentina no tenemos experiencia al momento. Bien. Y creo que, bueno, respondiste a Juan Camilo, así que creo que no hay otra pregunta en el foro. Bueno. ¿Estamos bien? Bueno, muy bien. Entonces podemos ir cerrando. Vamos a ir cerrando, sí. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar y los esperaremos la semana que viene nuevamente para hablar de otras de las posibilidades de tratamiento en este grupo de pacientes, como es la dieta cetogénica, pero viéndola desde otro lado, ¿no es cierto? Viendo cómo se la puede combinar y cómo se la puede utilizar en comparación con otros tratamientos. Gracias a todos y muchísimas gracias especialmente al Laboratorio Casasco que nos da este espacio, nos acompaña y hoy por hoy nos hizo hasta de anfitrión para ir facilitándonos el trabajo a todos. Muchísimas gracias y esperamos verlo la semana entrante. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Gracias a todos.